Para los estoicos, las pasiones son emociones que se derivan de nuestras impresiones y que nos llevan a actuar de cierta manera. Estas emociones pueden ser tanto positivas como negativas, y su impacto en nuestras vidas depende de cómo las manejamos. Para lograr esto, es necesario mantener un equilibrio entre la teoría estoica y las pasiones. Hola y bienvenido a Fortaleza Estoica. Hoy veremos la relación que tiene el estoicismo y la gestión de pasiones con equilibrio estoico. No te pierdas el desenlace, donde exploraremos cómo puedes incorporar conscientemente el poder de tu actitud hacia las circunstancias emocionales adversas en tu vida diaria. 1. Autoconocimiento. El autoconocimiento es el primer paso fundamental para gestionar las pasiones con equilibrio estoico. Implica un proceso de introspección honesta y continua, en el que te esfuerzas por comprender tus propias emociones, reacciones y motivaciones. Este proceso no se limita a identificar simplemente qué emociones experimentas, sino que también busca comprender por qué las experimentas y cómo influyen en tus pensamientos y acciones. Para desarrollar un mayor autoconocimiento, puedes comenzar observando tus patrones emocionales en diversas situaciones. Presta atención a cómo reaccionas ante el estrés, la frustración, el enojo, la tristeza y la alegría. ¿Qué desencadena esas emociones en ti? ¿Cómo influyen en tus decisiones y relaciones? Tomarte el tiempo para reflexionar sobre estas preguntas te ayudará a entender mejor tu mundo interno. 2. Aceptación. La aceptación es un principio central en la filosofía estoica y es esencial para gestionar las pasiones con equilibrio. Implica reconocer y aceptar plenamente la realidad tal como es, sin resistencia ni juicio. En lugar de luchar contra las circunstancias externas o las emociones internas, la aceptación nos invita a abrazarlas con serenidad y ecuanimidad. Aceptación no significa resignación pasiva, sino más bien una actitud de apertura y receptividad hacia lo que la vida nos presenta. Reconocemos que hay cosas que están fuera de nuestro control y que resistirse a ellas solo causa sufrimiento innecesario. En cambio, elegimos enfocar nuestra energía y atención en lo que sí podemos controlar, nuestras respuestas, actitudes y acciones. Practicar la aceptación requiere cultivar una actitud de desapego hacia los resultados y expectativas. Esto implica soltar la necesidad de que las cosas sean de cierta manera y aprender a fluir con los cambios y las inevitables fluctuaciones de la vida. 3. Distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. La distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no es uno de los principios fundamentales de la filosofía estoica, y es crucial para gestionar las pasiones con equilibrio. Esta distinción nos invita a reconocer que hay aspectos de la vida que están dentro de nuestra esfera de influencia y otros que están más allá de nuestro control. En la práctica, esto significa que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestras propias acciones, actitudes y respuestas ante las situaciones que enfrentamos. Podemos elegir cómo pensar, cómo actuar y cómo interpretar las circunstancias que se nos presentan. En lugar de desperdiciar energía y preocupación en tratar de cambiar lo inmutable, dirigimos nuestra atención hacia la forma en que elegimos responder ante lo que sucede. Por otro lado, también reconocemos que hay aspectos de la vida que están fuera de nuestro control, como las acciones de los demás, los eventos naturales y muchas de las circunstancias de la vida. 4. Practica la indiferencia hacia lo externo. En la filosofía estoica, la indiferencia hacia lo externo no se refiere a la apatía o la falta de interés en el mundo que nos rodea, sino más bien a mantener una actitud de desapego emocional hacia los resultados externos y las opiniones de los demás. Esto implica reconocer que no podemos controlar las circunstancias externas ni las acciones de otras personas, y por lo tanto, no debemos permitir que determinen nuestra felicidad o nuestro sentido de valía personal. La práctica de la indiferencia hacia lo externo nos libera del apego excesivo a los resultados y expectativas. En lugar de buscar la felicidad en la consecución de objetivos externos o la aprobación de los demás, dirigimos nuestra atención hacia nuestro propio proceso interno y hacia el cultivo de virtudes como la sabiduría, la justicia y la templanza.
Esto no significa que ignoremos completamente el mundo exterior, sino que adoptamos una perspectiva más equilibrada y centrada en nuestros valores internos. Hemos llegado al punto medio de nuestro viaje hacia una comprensión más profunda de cómo gestionar nuestras pasiones. Si estas reflexiones te han resonado y te han inspirado, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando juntos. No te pierdas el desenlace, donde profundizaremos en cómo puedes incorporar conscientemente el poder de tu actitud hacia las circunstancias emocionales adversas en tu vida diaria. 5. Apego a los valores y virtudes. El apego a los valores y virtudes es un aspecto central de la práctica estoica y juega un papel fundamental en la gestión de las pasiones con equilibrio. En lugar de buscar la felicidad o la satisfacción en resultados externos o circunstancias cambiantes, los estoicos enfatizan la importancia de cultivar virtudes como la sabiduría, la valentía, la justicia y la templanza como el camino hacia una vida plena y virtuosa. Al enfocarnos en cultivar estas virtudes, nos orientamos hacia un sentido de propósito y significado más profundo en nuestras vidas. Reconocemos que nuestras acciones y decisiones deben estar alineadas con nuestros valores más elevados, en lugar de estar impulsadas por deseos pasajeros o emociones momentáneas. La sabiduría nos guía para discernir lo que es verdaderamente importante y valioso en la vida, y nos ayuda a tomar decisiones informadas y reflexivas. La valentía nos permite enfrentar los desafíos con determinación y resistencia, incluso cuando resulta difícil o incómodo hacerlo. La justicia nos motiva a tratar a los demás con equidad y compasión, reconociendo la humanidad compartida que todos compartimos. 6. Meditación y reflexión. La meditación, en su forma más básica, nos permite cultivar la atención plena hacia nuestros pensamientos, emociones y sensaciones corporales en el momento presente. A través de la práctica regular de la meditación, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, lo que nos permite desarrollar una mayor claridad mental y una mayor capacidad para responder de manera consciente en lugar de reaccionar impulsivamente. Por otro lado, la reflexión nos invita a examinar nuestros pensamientos, emociones y acciones de manera más profunda y deliberada. Tomamos tiempo para analizar nuestras experiencias y extraer lecciones y enseñanzas de ellas. La reflexión nos ayuda a identificar patrones recurrentes en nuestro comportamiento y a comprender más profundamente las causas subyacentes de nuestras reacciones emocionales. 7. Practica el desapego emocional. El desapego emocional es un aspecto clave de la filosofía estoica que nos permite gestionar nuestras pasiones con equilibrio y serenidad. Esta práctica nos libera del control que las emociones pueden ejercer sobre nuestras vidas y nos permite mantener una perspectiva más clara y tranquila incluso en medio de las circunstancias desafiantes. El desapego emocional no implica reprimir o negar nuestras emociones, sino más bien reconocer su naturaleza transitoria y entender que no definen nuestra identidad ni determinan nuestro bienestar. Al practicar el desapego emocional, aprendemos a permitir que las emociones fluyan a través de nosotros sin intentar suprimirlas ni resistirlas. Esto nos ayuda a evitar la rumiación excesiva o la alimentación de emociones negativas que pueden conducir al sufrimiento emocional. Ahora, como prometimos, profundizaremos en cómo puedes incorporar conscientemente el poder de tu actitud hacia las circunstancias emocionales adversas en tu vida diaria. Reconoce tus emociones y cómo influyen en ti. Acepta tus emociones sin juzgarlas ni resistirlas. Practica la atención plena para mantener la calma y la claridad. Dirige tu energía hacia lo que puedes cambiar, como tus reacciones y pensamientos. Aprende de las dificultades y encuentra formas de crecer a partir de ellas. Encuentra cosas por las que estar agradecido incluso en tiempos difíciles. No dudes en pedir ayuda cuando lo necesites. Habla contigo mismo de manera compasiva y alentadora. En el camino de la vida, abrazo mis pasiones como guías hacia una actitud resiliente y victoriosa. En cada desafío, encuentro la fuerza para brillar aún más. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.
Nos vemos en nuestro próximo encuentro.